Hola a todos, mucho gusto. Yo soy el doctor José Luis Olivares Neumann, soy psiquiatra con alta especialidad en psicogeriatría, egresado del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Para mí es un gusto participar con ustedes en este proyecto con el tema de retos del envejecimiento y salud mental. Antes que nada, me gustaría hacer un ejercicio que hacemos cotidianamente en el instituto como forma de aprendizaje. Vamos a hacerlo rápido. Se llama el ejercicio del epitafio. Por favor, tomen una hoja y escriban varias cosas. Primero, la edad en la que creen conveniente morir. Segundo, escriban su epitafio. Y número 3, escriban el nombre de las personas, en este caso no familiares, quienes podrían cuidarles por al menos 10 días en caso de discapacidad. Voy a pedirles que por favor hagan una pausa al video que están viendo, a la proyección, y hagan el ejercicio. Bueno, ya una vez hecho esto, ya escribieron la edad, ya escribieron su epitafio, van a darse cuenta que la tercera parte, en la cual deben escribir el nombre de las personas no familiares que les podrían cuidarlos, al menos 10 días, híjole, nos contarán si acaso con los dedos de una mano. Y con este ejercicio quiero denotar la dificultad que va a haber en un futuro y que ya está comenzando a estar en México, que es el proceso de envejecimiento de la población a través de un fenómeno que se llama transición demográfica y transición epidemiológica. Aquí tenemos la situación global del envejecimiento y en este mapa observamos la proporción de personas de 60 años o más por país para el año 2015. Si notan, pues en México para ese año había 0 a 9 personas, 0,9% de la población con 60 años o más. Ya había pueblos pues algo envejecidos, en este caso Japón, Europa había comenzado a envejecer. Sin embargo, la proyección para el 2050 denota que China, Europa, Canadá, pero ya Estados Unidos y comenzado en México, van a ser poblaciones altamente envejecidas. En México, alrededor del 25%, eso quiere decir que una de cada 4 personas va a tener 60 años o más para el año 2050 y entonces se deben de tomar las medidas adecuadas en políticas generales y de salud pública para poder contender con esta situación y que no se convierta en un problema. Entonces, para ponerlo en números redondos, para el 2015 había 600 millones de personas de 60 años o más en el mundo y para el 2050 la proyección va a estar en 2,000 millones de personas. El envejecimiento de la población entonces es uno de los mayores retos a los que se enfrentará la sociedad mexicana durante la primera mitad de este siglo. México, como otros países en fases similares de transición demográfica, se enfrenta ahora al desafío de traducir este incremento de esperanzas de vida en años vividos con calidad, ¿sí? A través de un envejecimiento activo y un envejecimiento exitoso. Poniéndolo en pirámides poblacionales, entonces el fenómeno de transición demográfica se debe a que anteriormente, en las décadas de los 70 hasta los 2000, había altos niveles de fecundidad y unos altos niveles de mortalidad en México, lo cual nos hacía una pirámide poblacional muy claramente como tal, con forma de pirámide, en la cual había muchos infantes. Las políticas públicas estaban dedicadas a la vacunación, enfermedades infectocontagiosas de la niñez, pero a partir del 2000 y hasta el 2050 va a haber niveles muy bajos de fecundidad, pero también va a haber niveles muy bajos de mortalidad. Va a aumentar la esperanza de vida, que eso es un gran logro de salud pública en México, pero va a haber entonces un alto porcentaje de población de hombres y mujeres de alrededor de 60 y 65 años. Esta transición demográfica entonces va a incrementar la esperanza de vida, que va a estar alrededor de los 80 años. Bueno, ahora con la epidemia de COVID hubo un descenso muy importante en la esperanza de vida, de alrededor de
4 años de retroceso, pero bueno, esperemos que la pendiente siga en aumento para el año aproximadamente 2050. Entonces, México envejece muy rápido. Por ejemplo, Francia tardó en envejecer alrededor de muchísimas décadas, prácticamente un siglo tardó en envejecer su población. Estados Unidos tardó también un siglo. India, pues no tanto. México va a tardar muy poco tiempo en envejecer, ¿sí? Y eso quiere decir que probablemente no estemos preparados para envejecer. El envejecimiento no se traduce y no es equivalente a años vividos con discapacidad, pero sí es un factor de riesgo para presentar alguna discapacidad, ya sea funcional, cognitiva, motora, por las diferentes enfermedades que puede haber con el envejecimiento. En México alrededor de 17.3 años en promedio se viven con discapacidad, ¿sí? A diferencia, perdón, aquí hay una confusión. A diferencia de la esperanza de vida saludable a los 60 años, entonces en México es alrededor de 17 años de vida saludable a los 60 años, y de esos 4.7 se van a vivir con discapacidad. La gran diferencia, por ejemplo, con China, en el cual la esperanza de vida saludable a los 60 años es de 16.8 y solo 2 años vividos con discapacidad. Esto es bien importante, hacer esta gran diferencia. Entonces, tenemos que tratar de disminuir los años vividos con discapacidad y aumentar la esperanza de vida saludable a los 60 años. Entonces, el que existe esta transición demográfica va a implicar un fenómeno de transición epidemiológica con repercusiones considerables en el funcionamiento de las estructuras sociales. Se van a distribuir o se están ya distribuyendo de manera diferente las tareas dentro de las familias, con un aumento de la necesidad de la asistencia médica, psicológica y socioeconómica. Eleva la frecuencia y el número de enfermedades crónicas degenerativas causantes de discapacidad, como comentaba, demencias, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Aquí tenemos una diferencia en el porcentaje del autorreporte de enfermedades crónico-degenerativas en el año 2012 versus el 2001 en México, y vemos que ha habido un aumento importantísimo. Alrededor del 21% de las mujeres y 15% de los hombres presentan hipertensión arterial, más o menos un porcentaje similar de diabetes. Y bueno, aquí no tenemos enfermedades neurodegenerativas, pero sí degenerativas y cardiodegenerativas. La prevalencia de diversas condiciones de salud en las personas mayores. La esfera mental es muy importante. Alrededor del 17% de los adultos mayores presentan depresión, 7% presenta algún tipo de deterioro cognitivo y 7.9% ya una franca demencia. Estas tres situaciones son las que nos vamos a enfocar como un gran reto en la población que está envejeciendo en México. Entonces, vamos a ver la carga global de enfermedad. Eso quiere decir que es la medida de las pérdidas de salud atribuidas a diferentes enfermedades y lesiones, incluyendo las consecuencias mortales y discapacitantes. Vamos a tener diferentes parámetros o variables que medir, que son los años vividos con discapacidad y los años de vida perdidos por muerte prematura, que nos va a dar entonces los años de vida ajustados por discapacidad. De estos, en hombres, las enfermedades que más causan años de vida vividos con discapacidad en hombres son la diabetes, la lumbalgia y la sordera, pero ya tenemos en cuarto lugar a la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Alrededor de 5.2% de los años de vida vividos con discapacidad. Eso es algo sumamente importante, digo, lo tenemos inclusive por arriba de la hiperplasia prostática benigna, de la osteoartritis, de la enfermedad renal crónica y de la enfermedad isquémica del corazón. Entonces tenemos que darle muchísima importancia a las enfermedades neurodegenerativas y, híjole, en mujeres es todavía más importante los años de vida vividos con discapacidad,
que representan alrededor de 7.2% en las mujeres aquí en México, solo por debajo de la diabetes, por arriba de la osteoartritis, la lumbalgia, pero tenemos acá muy importantemente a la depresión, ¿sí? Que implica el 3.3% de los años de vida vividos con discapacidad. Ya tenemos aquí esta esfera que son la enfermedad mental y degenerativa, que es la enfermedad de Alzheimer y la depresión. Una de cada 4 personas adultas mayores va a tener entonces alguna limitación funcional, ¿de acuerdo? 25% de los hombres y 27% de las mujeres va a ser funcional, ya sea física o mental, pero va a tener esta limitación. Esta limitación implica que se tiene que intervenir para ayudarles a poder sustituir o a poder habilitar esas funciones. Tenemos las trayectorias de funcionamiento de vida, ¿sí? En las cuales hay una capacidad intrínseca de un funcionamiento de una persona, que es una capacidad que debe de permanecer alta hasta el final de la vida para realizar sus funciones normales. Es como antes de la jubilación, que bueno, ya tratan de que la jubilación sea cada vez más cercana a los años de esperanza de vida, pero el gran reto es que esas personas se mantengan funcionales mental, laboralmente intactas hasta muy cercano al final de su vida. Pero las trayectorias de funcionamiento se pueden interrumpir cuando hay acontecimientos que provocan la disminución de la capacidad, pero puede llegar a haber cierta recuperación. Aquí es lo que nosotros tratamos de hacer, de recuperar esta capacidad intrínseca. Sin embargo, hay algunos tipos de trayectorias con un deterioro franco en la cual la capacidad disminuye de manera constante hasta la muerte, ¿sí? Puede haber, bueno, algunos tipos de trayectoria alternativas, pero el trabajo como miembros del sistema de salud y trabajadores de la salud es propiciar una trayectoria óptima, o que si esta trayectoria se puede interrumpir con alguna enfermedad o algún insulto, por decirlo así, podamos tratar de que haya cierta recuperación. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, debemos de tener una perspectiva de envejecimiento saludable en la cual nos mantengamos con una capacidad, ¿sí?, alta y estable a través de un sistema de prevención en los servicios de salud. Prevenir enfermedades crónicas y asegurar la detención temprana y control, ¿sí? Tener un entorno en el cual se promuevan las conductas que mejoran la capacidad, pero ya cuando esta capacidad intrínseca comienza a deteriorarse, cuando está interrumpida, tenemos que invertir en moderar o disminuir la capacidad cuando ya esté deterioro y apoyar las conductas que la mejoran, ¿sí? Ya cuando hay una pérdida considerable de la capacidad, como las enfermedades neurodegenerativas, tenemos que tratar las enfermedades crónicas avanzadas ya adquiridas y asegurar la dignidad en la última etapa de la vida, siempre y cuando también disminuyamos o eliminemos los obstáculos en el entorno que impiden la participación activa y compensar la pérdida de esta capacidad. La depresión, entonces, hablábamos de que casi 1 de cada 4 personas adultos mayores va a padecer en algún momento de esa etapa de su vida depresión, y representa un impacto importantísimo en el adulto mayor, con un declive funcional y diferentes grados de discapacidad, pérdida en la calidad de vida, incremento y aumento en el riesgo de padecer otro tipo de enfermedades, pero principalmente las crónico-degenerativas, la sobrecarga de los cuidadores que representan el entorno. No siempre, no nada más estamos tratando a la persona con depresión, sino que quien se hace cargo de la persona va a tener una sobrecarga más importante, hay una mayor demanda de recursos sanitarios, pero también va a propiciar una pobre adherencia al tratamiento médico, que va a propiciar a su vez este círculo vicioso del incremento en la morbimortalidad. Un dato importantísimo es que menos del 50% de los adultos mayores deprimidos reciben un diagnóstico correcto de depresión y por ende pues no reciben el tratamiento ideal. Eso es un área de oportunidad que tenemos que aprender a identificar y diagnosticar la depresión y a su vez tratarla de forma adecuada. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un adulto mayor tenga depresión? Tener antecedente de discapacidad de cualquier tipo, ya haber tenido un episodio depresivo anteriormente, el duelo,
El adulto mayor se está enfrentando constantemente a duelos en esta etapa de su vida, pérdidas significativas de seres queridos, pérdidas significativas también del mismo funcionamiento. La soledad per se es un factor de riesgo importantísimo para tener cualquier padecimiento psiquiátrico, pero principalmente depresión, y también es un factor de riesgo para suicidio. La presencia de otras enfermedades, el dolor, medicamentos, y la misma jubilación. La jubilación debería ser un momento pues muy padre, muy bonito para el adulto mayor al tener esta etapa de su vida ya una etapa pues de disfrutar, la misma palabra lo dice, pero es muy frecuente que no se tenga un plan de vida posterior a la jubilación, ¿sí? Que no se sepa qué hacer en ese instante y que entonces la persona se quede sin razones para vivir, sin razones de utilidad, con esta sensación de inutilidad, y se puede desencadenar un episodio depresivo de forma importante. Aparte de la depresión, también quisiera hablar de otras enfermedades neurodegenerativas, como puede ser de otras enfermedades y las enfermedades neurodegenerativas, como puede ser la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neuropsiquiátrico irreversible y progresivo que, bueno, en el cual hay una pérdida gradual de la memoria y de otras funciones mentales, con una disminución para realizar las tareas rutinarias, pérdida de juicio, desorientación y cambios en la personalidad. Es el tipo de demencia más común cuando se presenta pura y equivale a aproximadamente al 60% de los casos. Aquí en la misma definición podemos ver el gran impacto que causa en una familia y en la persona tener esta enfermedad, ¿sí? Pérdida de la memoria principalmente en un inicio la reciente a corto plazo, pero ya no va a haber una capacidad, se va a perder esa capacidad y esa habilidad para realizar las tareas rutinarias, primero las instrumentadas o las que conlleven más recursos cognitivos, pero después las tareas básicas, inclusive se le va a olvidar a la persona cómo ir al baño, cómo realizar vestir, comer, y entonces alguien va a tener que entrarle al quite, por decirlo así, que compensar estas funciones perdidas, también las funciones del juicio y la orientación, pues alguien va a tener que apoyar en eso. La epidemiología de la enfermedad de Alzheimer por la tasa de demencia depende sustancialmente de la edad. Esto es bien importante, ¿sí? No hay que decir esto demencia senil, aunque la edad es el factor de riesgo más importante, no quiere decir que todos los adultos mayores vayan a presentar deterioro cognitivo. Ya vimos la cuestión de las trayectorias, puede haber una trayectoria óptima, intrínseca, adecuada, con un envejecimiento exitoso y activo, pero bueno, alrededor de los 65 años, 6% de las personas presentan deterioro cognitivo, ya a los 80, 20% y más de 90, prácticamente la mitad. Eso quiere decir que la incidencia se duplica cada 5 años de presentar deterioro cognitivo y tenemos diferentes factores de riesgo que vamos a tratar de modificar. Afortunadamente, cada vez ha habido más investigación. Antes se creía que si nos iba a dar demencia, principalmente Alzheimer, no podíamos hacer nada, que ya estábamos marcados genéticamente para desarrollarla. Sin embargo, se ha visto que hay factores de riesgo afortunadamente modificables, como son los factores de riesgo cardiovasculares, el no tener o controlar diabetes, hipertensión y dislipidemias, síndrome metabólico y pues bueno, los no modificables ahí sí no hay de otra, pues el tener, por ejemplo, el alelo ApoE4 positivo, la amiloide cerebral, no quiere decir que nos vaya a dar, pero son factores que ahí van a estar presentes y que no podemos modificar, ¿sí? Entonces tenemos que, del Lancet del 2017 y recientemente saca cada vez más información al respecto, que tenemos la posibilidad de influir en si nos va a dar o no demencia, principalmente Alzheimer, y si en qué edad nos va a dar, especialmente si nos va a dar que nos dé más avanzada la edad y que el deterioro no sea tan rápido. Tenemos que tratar de incrementar nuestra reserva cognitiva, preservar la audición, ¿sí? Reducir la inflamación cerebral a través de controlar estos factores de riesgo cardiovasculares, no consumir alcohol, por ejemplo, y reducir el daño tóxico, dejando de fumar. Si se puede, adherirnos a una dieta mediterránea, realizar ejercicio vigoroso 3 a 4 veces al día, que suena muy clichado, suena, ay, sí, pues siga una dieta, siga el ejercicio, pero es lo que en realidad influye para que podamos desarrollar o no un padecimiento como estos.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante la enfermedad de Alzheimer? Pues tenemos que diagnosticarlo oportunamente. Principalmente, no evitar viejismos. No normalicemos el deterioro cognitivo. No es normal que un adulto mayor de repente diga que se lo digan las cosas, que se desoriente, que digamos, ay, ya está chuchando, ya está viejito, es normal. No, señor. Si presenta alguno de estos datos, es un signo de alarma que requiere una valoración oportuna, ya sea por un psiquiatra, neuropsiquiatra, psicogeriatra, neurólogo, neuropsicólogo, alguien especializado en el tamizaje y en el diagnóstico de este tipo de trastornos. Si no hay algún dato de alarma, es recomendable que entre los 65 y 70 años, y si hay factores de riesgo, se haga un tamizaje adecuado, ¿sí? Eh, Principalmente si hay una queja de pérdida subjetiva de memoria. Ya a partir de los 75, se tendría que ser al menos cada 2 años, y en cuanto exista una queja cognitiva, y ya a los mayores de 85, aunque no haya queja cognitiva, se debería hacer una evaluación al menos anual. El diagnóstico oportuno de las enfermedades neurodegenerativas nos conlleva ciertas ventajas, ¿sí? Iniciar el tratamiento de forma temprana pudiera enlentecer un poco la progresión, pero principalmente favorecer la calidad de vida y tratar oportunamente los síntomas neuropsiquiátricos que presentan estas enfermedades. Anticipar problemas en la adherencia al tratamiento, asistir y capacitar a los cuidadores primarios de la familia en la planeación a futuro. Si uno toma a estos pacientes en etapas tempranas, podemos inclusive junto con el paciente tener un proceso de firma o un proceso de voluntad anticipada para saber qué quiere hacer el paciente cuando sigue en etapas avanzadas de la enfermedad y ya no tenga esta capacidad de toma de decisiones, ¿sí? Sobre aspectos médicos, financieros y sociales. También la referencia temprana a grupos de ayuda y recursos sociales, acceder a intervenciones psicosociales que reducen estrés y mejoran la calidad de vida, y que los pacientes también, ojalá y se pueda, participar en protocolos de investigación para poder descubrir tratamientos que de veras influyan en el desenlace y influyan en el progreso de la enfermedad, que desgraciadamente aún no contamos con ellos. Debemos de tratar un gran reto en esta situación de la vejez y el envejecimiento de la población en México, es que tratemos de cambiar las percepciones sobre la vejez que tenemos en nuestro país. Aquí en esta encuesta nacional de envejecimiento, los mexicanos vistos por sí mismos realizados por la UNAM, encontramos, por ejemplo, que el 65% de la población encuestada encuentra que las personas mayores se irritan con facilidad. El mismo porcentaje aproximadamente indica que las personas mayores son como niños, ¿no? Eso, pues la verdad es que es un absurdo, ¿no? Si un adulto mayor se irrita con facilidad, pues habría que ver si tiene algún proceso de algún trastorno mental, como pudiera ser ansiedad, como pudiera ser depresión, que son inclusive parte de los criterios diagnósticos de irritabilidad. Son como niños, pues no, tampoco. Los adultos mayores tienen una alta capacidad de toma de decisiones como cualquier ser humano, siempre y cuando no estén con algún proceso que cause discapacidad. También, casi la mitad de la población indica que los adultos mayores son menos productivos, caso contrario, y que las personas mayores tienen menos capacidades para resolver los problemas. Pues en viejismos también indican que los jóvenes trabajan mejor que los adultos mayores. Esto ya es un porcentaje menor, pero definitivamente tenemos que reeducar a la población en que un adulto mayor tiene exactamente las mismas o inclusive a veces más capacidades por la experiencia para realizar prácticamente cualquier tarea siempre y cuando no esté cursando con algún proceso de deterioro. Por ejemplo, aquí es bien importante porque tenemos que tener en cuenta la red de apoyo. Si los adultos mayores van a estar eh, con algún padecimiento que cause discapacidad, pues entonces van a tener que tener un cuidador y un acompañante que pueda suplir todas estas funciones que está perdiendo, ¿sí? Y vemos que en un alto porcentaje llega a pensar que los hijos están poco dispuestos a cuidar de sus padres cuando estos sean adultos mayores. La gran mayoría
piensa muy poco en eso, ¿sí? Considera que no debería de cuidarlos y quizás, híjole, ya sería juicio a cada uno, pero entonces, ¿qué va a hacer esta población? ¿Quién va a cuidarlos? ¿Quién va a cuidarnos cuando tengamos esas edades? Pues una es tener la gran capacidad de generar recursos para tener el autocuidado o para pagar a alguien, pero otra también es que el gobierno debería tener políticas en salud pública para encargarse de estas personas que van a tener cierta discapacidad. Entonces, ante estos retos del envejecimiento y la salud mental, debemos de tener estas premisas hacia los adultos mayores. Tenemos que modificar los estereotipos que los relacionan con dependencia y carga y tener en cuenta que no existe una persona mayor típica. Hay una gran diversidad. La edad no es el único determinante para los niveles de la capacidad física y mental y la edad avanzada no implica dependencia. Debe eliminarse la discriminación y esto es bien importante. El gasto en población de edad adulto mayor no es es una inversión, no un costo. Dentro de los retos del envejecimiento y salud mental, tenemos que tener en cuenta que hay un personaje muy importante en esto, ¿no? Que son los cuidadores. Es aquella persona, el cuidador que asiste o cuida a otra afectada de cualquier tipo de discapacidad que dificulta o impide el desarrollo normal de sus actividades vitales o de sus relaciones sociales. Hay diferentes tipos de cuidadores. Hay cuidadores profesionales a quien se les paga, que cuentan con información profesional para cuidar a un enfermo y que generalmente obtienen una remuneración económica por ello. Generalmente no estamos en las familias ni con los recursos ni con la capacidad de tener un cuidador profesional. En México se da este núcleo de la familia que se encarga de sus mismos enfermos. Entonces en México predominan los cuidadores informales que en un principio no disponen de capacitación y no son remunerados por su tarea, ¿sí? Pero afortunadamente ya cada vez hay más cursos, hay más diplomados, hay más, y también es responsabilidad del clínico, del médico, del personal de salud, de capacitar a los familiares de los cuidadores informales para tener una atención profesional. Tenemos básicamente dos tipos de cuidadores. El primario, que es la persona que asume total responsabilidad en la tarea del cuidado. Y bueno, el grado pues depende de la ayuda formal o informal que reciban, y el secundario, que no tiene esta responsabilidad principal, pero puede aportar de alguna manera económicamente o visitar. Ojalá y todos fueran cuidadores primarios, es decir, que las personas se pudieran repartir de manera equitativa, idóneamente, el cuidado de la persona, pero sabemos que esto no es así. Generalmente es una la indicada, y esta persona tenemos que cuidarla porque puede existir un síndrome, que es el síndrome de desgaste y de colapso del cuidador, que provocan una alteración en las condiciones originales y en un proceso de daño. Los cuidadores, el 92% sienten mucho estrés por lo que están haciendo. 83% de quienes cuidan son mujeres. Y la edad de promedio de los cuidadores es de 37 años. Y cerca del 61% de los cuidadores, aparte, sufren depresión. Entonces tenemos una persona que no puede trabajar, generalmente no es remunerado, pero que está 24/7 en la atención de una persona con diagnóstico con trastornos mentales o trastornos neurodegenerativos y que corre un alto riesgo de sufrir. Entonces, no nada más tenemos una persona enferma y sino tenemos una o dos o tres inclusive personas que pueden padecer algún trastorno mental y colapso, ¿sí? El síndrome de desgaste del cuidador es un trastorno que se presenta cuando se desempeña el rol de cuidador principal de una persona independiente y se presenta una amplia variedad de signos y síntomas en el cuidador primario de una persona dependiente por la labor que realiza. Entonces, un factor de riesgo, irónicamente, es que el cuidador primario tenga un alto nivel de motivación hacia el éxito en su labor con altas expectativas, pero no conozca cómo hacerlo y con metas muy importantes acerca de sus propios logros en el cuidado. Principalmente llegan a creer que esta situación del adulto mayor con deterioro cognitivo
puede ser reversible y eso es un error. Yo creo que sí pueden tener altas expectativas, pero saber en qué pueden realizar, en qué verdaderamente pueden ayudar y no cometer estos errores de creer que con sus intervenciones todo se solucione y se haga reversible el padecimiento. Si no, pues obviamente van a caer en una gran decepción hacia sí mismos y en un alto riesgo de desgaste. Las causas del desgaste son la demanda excesiva por el paciente por el entorno laboral y sin ningún tipo de reconocimiento y las altas jornadas de 24 horas, 7 días a la semana que están también invisibilizados por el paciente y la familia. La familia generalmente llega a obviar la función del cuidador, es su responsabilidad, tiene que hacerlo, pero pues no es así, ¿no? Tienen que darse su lugar, tienen que haber ciertas formas de obtener descansos. Generalmente las que cuidan son mujeres. Parte de los factores de riesgo es tener una poca capacidad de resiliencia, pero bien importante y modificable, la falta de preparación y información sobre la labor del cuidado, el tipo de enfermedad que se tiene. ¿Cuáles son los síntomas del desgaste del cuidador? Pues tener altos niveles de ansiedad y estrés, ir ante la falta de reconocimiento y apoyo por parte del entorno, inseguridad en la toma de decisiones, presentar muchos síntomas psicosomáticos, sensación de fracaso o soledad, hiperactividad o evitación de responsabilidades, mayor uso de fármacos, arranques de ira y evitación. Signos de alarma. Cuando nuestro cuidador esté muy cansado, lo notemos depresivo, que se aleje de las redes sociales y de apoyo, que haya poco interés en autocuidado, pero bien importantemente, si nosotros identificamos que el cuidador está comenzando a maltratar al paciente, hay una banderita roja que tenemos que tener en cuenta y tenemos que ver si no hay un colapso, ver si es necesario cambiar de cuidar a nuestro paciente, dar un descanso a ese cuidador, platicar con él y darle tratamiento, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, se debe reconocer el estado de vulnerabilidad, establecer los límites personales, solicitar apoyo y manejar adecuadamente el tiempo. El cuidador es solamente una parte de la red de apoyo de los adultos mayores. Se tiene que fortalecer, ¿sí? Toda la red de apoyo de la persona enferma, de la persona con el trastorno de deterioro cognitivo y depresión. Tenemos que ver que más miembros de la familia se activen o inclusive pagar como red de apoyo a alguien más para que se reparta esta carga y se viva con calidad de vida tanto del paciente como de sus familiares. Entonces, pues en conclusión, rápidamente nos enfrentamos como país, ya se está dando a un proceso de transición demográfica y epidemiológica en las cuales los trastornos mentales son de las principales causas de años vividos con discapacidad y así lo serán. Y tenemos que tener políticas de prevención para que, primero, no se den estos trastornos, pero si se dan, sean en manera muy atrás, en edades mucho más avanzadas, acercándose a la misma edad de la esperanza de vida, que tengamos mucho más años funcionales. Ya si hay algún diagnóstico, tenemos que propiciar la detección oportuna de estos trastornos y el tratamiento adecuado, no nada más al paciente, sino también a la red, a las personas que lo rodean, principalmente el cuidado primario, para fomentar desde un enfoque ya más bien en caso de los trastornos degenerativos, cognitivos, de calidad de vida y paliativista. Quedo entonces para servirles. Ha sido un gusto para mí presentar esta breve presentación. Cualquier cosa me pueden encontrar en redes sociales, ahí de Prisma Centro de Atención Avanzada de Movimientos Anormales. Y pues para mí ha sido un gusto.